Así en la tierra como en el cielo. Hay una historia de la humanidad escrita en los asteroides y otros cuerpos menores del sistema solar. Julio Ángel Fernández, principal astrónomo de Uruguay, acaba de publicar Plutón y otras anécdotas, un libro que narra pequeños y grandes hechos que inscribieron el devenir social y político de los últimos siglos en el espacio. Además, visitaremos el Parque de las Ciencias en el departamento de Canelones, un lugar en el que el conocimiento se transforma en valor agregado, y vamos a contarles en qué investigaciones se aplican los hallazgos premiados con el Nobel de Química. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. El ser humano tiene la irrefrenable necesidad de nominar todo lo que va descubriendo. Primero fueron las cosas de la Tierra, luego las del cielo. Así los planetas del sistema solar fueron recibiendo nombres que reflejaron a las culturas que los identificaron. El eurocentrismo recogió mitologías de aquel continente y sus antiguos dioses fueron poblando nuestro espacio cercano. En los últimos siglos, el descubrimiento de cuerpos menores en el sistema solar hizo que se diera una verdadera avalancha de nombres para esos objetos que se cuentan ya por cientos de miles. Una porción de la historia de la humanidad se narra en el cielo y el frenético siglo XX y parte del XXI están inscritos allí. ¿Qué nos cuentan los asteroides y planetas menores sobre nosotros, nuestra geopolítica, nuestros deseos, nuestras pasiones? Se lo preguntamos a Julio Ángel Fernández, astrónomo, miembro emérito de la Academia Nacional de Ciencias de Uruguay, miembro extranjero de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y autor de Plutón y otras anécdotas. Julio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, es un gusto estar acá. El placer es nuestro. Y primero la invitación, Julio, así no nos olvidamos. La presentación formal del libro es el martes que viene, 19 a las 19. A las 19 horas en el planetario de Montevideo. Perfecto, allí en lo que ahora se conoce como el Parque de la Amistad, en Villa Dolores. Sí, sí. Perfecto, muy bien. ¿Se estableció ya si va a haber algún tipo de reserva de localidades o algo, o por ahora hay espacio? Digamos que no establecimos, o sea, hay un aforo. Correcto. Pero pensamos de que vamos a estar dentro de ese aforo. Bien. No quisimos hacer todo ese sistema complicado de anotarse con tiempo y eso que a veces la gente se decide a último momento. Sí, o a veces se anota y después no puede, queda el lugar vacío. Y a veces se anota y después no puede y deja un lugar vacante. Perfecto. Entonces, bueno, el martes próximo a las 7 de la tarde, justo a tiempo para salir de ahí y sentarse a mirar la próxima edición de Sobre Ciencia. Efectivamente. Perdón, y la introducción a cargo de Leo Lagos. ¿No? Efectivamente, Leo Lagos estará con la introducción. Después el director del planetario, Oscar Méndez, va a hacer una exhibición con el nuevo instrumental, corta, ¿no? Sí. Y la crítica del libro estará a cargo del doctor Eduardo Misraji. Otro miembro de la Academia de Ciencias. Que es miembro de la Academia de Ciencias. Perfecto. Sí. Julio, usted pertenece ya desde hace unas cuantas décadas al organismo que se encarga de avalar qué cuerpo menor y cuál no del sistema solar va a recibir un nombre y si ese nombre es correcto. ¿Desde qué año está ahí? Desde 1997. Está bien, o sea que es 24 años. Ha visto, además de las historias viejas, solo las que le tocaron hay un montón que son increíbles. Sí, sí. Bueno, de hecho, para escribir el libro tuve que hacer una selección. Lógicamente no podía poner todo lo que pasó por mis manos, porque si no sería hacer un diccionario, poco menos. ¿A qué tipo de cuerpos celestes le estamos poniendo nombres, digamos, en los últimos 120, 130 años? Bueno, en realidad a una gran cantidad, desde cuerpos del sistema solar hasta estrellas, exoplanetas. Ha habido concursos internacionales para nombrar exoplanetas, incluso hubo uno que participó Uruguay. Y en particular, bueno, nosotros solo nos enfocamos
en los cuerpos menores del sistema solar, Bien. que ya de por sí son cientos de miles, lo que hay para nombrar. Cuerpos menores son todos los que no son planetas y el Sol, digamos, y bueno, y los satélites de los planetas. Ahí está, efectivamente. O sea contando los que hay en el cinturón de asteroides, en el cinturón transneptuniano y que andan, digamos, por ahí entre los planetas, es una población enorme, ¿no? Que supera fácilmente el millón. De todos modos hay códigos, ¿no? Si es un asteroide del cinturón transneptuniano, el nombre tiene que cumplir con ciertos requisitos. Si es un asteroide del cinturón que está pasando Marte, ahí es un poquito más libre, pero también con restricciones, ¿no? Hay como ciertos códigos. Sí, efectivamente, o sea, de que las reglas fueron cambiando con el tiempo, o sea, se comenzó con nombres mitológicos y continuando con la tradición greco-romana, digamos, de la mitología greco-romana. Así fue con los primeros asteroides descubiertos. Después se amplió y se aceptaron nombres de personajes de la vida real. Bueno, y más adelante fue ampliándose para el caso de los asteroides, no solo nombre de personas, nombre de lugares geográficos. Y finalmente, cuando se descubrieron otras poblaciones, se encontró la necesidad de empezar a legislar sobre la materia. Y es así que efectivamente para objetos que están más allá del cinturón de asteroides, se continúan usando nombres de la mitología. Pero ya mitología en el sentido más amplio, ¿no? De cualquier pueblo de la Tierra. Exactamente, exactamente. Una cosa interesante que a mí es de las cosas que me ha resultado grata en el trabajo en el Comité de Denominación de Cuerpos Menores, es ese interés de las personas realmente de no tratar de imponer una cultura, digamos, una visión eurocéntrica o centrada en los países centrales, sino tratar de rescatar nombres de distintas mitologías. Ya vamos a entrar obviamente en lo que es el anecdotario, pero que también cuenta un poco lo que decíamos en la introducción, cómo terminamos escribiendo nuestra historia, ¿no? en estos cuerpos menores del sistema solar, pero incluso aparece por acá la historia, por muchos conocida, pero no sé hasta qué grado de detalle, de la importancia que tuvo el episodio Plutón y cómo termina también en otra categoría de estos planetas menores, que no lo son, pero bueno, en definitiva no son asteroides, son más grandes que un asteroide, no cumplen los requisitos para ser planetas y también ahí hubo que ponerse de acuerdo con los nombres. Sí. O sea, todos tienen un número, eso por definición, no todos tienen nombre. Sí. Sí, efectivamente, cuando se descubre un asteroide, otro cuerpo menor, un objeto transneptuniano, por ejemplo, una vez que se determina con precisión su órbita, se lo cataloga. Eso quiere decir que se le da un número de catálogo. Ya con eso sería suficiente para que quede identificado. Lo del nombre es una cuestión cultural, pero esa es la parte atractiva que tiene la ciencia, la astronomía en particular. Esa parte cultural hace de que esos nombres le den a toda, digamos, la práctica científica un rostro humano. Claro. Así como se vieron imágenes en el cielo, en las constelaciones y se le fueron poniendo nombres. O sea, también hay algunos capítulos del libro donde narran, por ejemplo, intentos de comprar un nombre, ¿no? O de hecho, creo que en algún caso usted sospecha que se terminó beneficiando a alguien que había puesto un dinero en algo con el nombre, incluso con alguna mascota, si mal no recuerdo. Sí, las mascotas es otro tema. Sí, también hay mascotas. Pero hay gente que en definitiva... Un astrónomo le puso el nombre de sus dos mascotas, de sus dos perros, a dos asteroides. Efectivamente. Sí. Pero estaba este hombre que financiaba investigaciones y, bueno, está su nombre, el de su esposa, el de su hija. Sí, el banquero austríaco. Ahí está. Efectivamente, claro. Sí. Ese evidentemente tenía la plata suficiente como para comprarse varios nombres de asteroides. Claro. Ahí, ahora me acuerdo mientras me cuenta, está el asteroide Swissair también, ¿no? De una compañía aérea que hoy no existe más, pero sigue volando en el espacio. Sí. Bueno, ese fue divertido, ¿no? Porque no creo que haya habido ahí dinero por medio, ¿no? Simplemente
a un astrónomo que se ve que viajaba en esa compañía. Iba cómodo. Iba cómodo, le pareció que el servicio era muy bueno y la compañía merecía un asteroide, ¿no? Está bien. Pero, Julio, sí. pero claro, después de eso, para evitar ese tipo de abusos y que empezaran a aparecer nombres de firmas comerciales en los asteroides, se prohibieron, ¿no? Ahora están expresamente prohibidos utilizar nombres comerciales en los asteroides. ¿Qué otro tipo de nombre está prohibido? Y bueno, ahora serían de naturaleza política o religiosa. Está bien. Pero siempre hay zonas difusas, ¿no? Claro, hay discusiones, ¿no? Ahí es muy interesante en el libro el tema de Mandela, por ejemplo, de Nelson Mandela. Mandela, ¿no? claro. ¿Cómo se separa en un personaje de este tipo, como hay muchos, la dimensión social de la dimensión política? Claro. Sí, hay casos, se menciona a Mandela, yo lo pongo en contraposición a Macera, ¿no? Claro. Y el tema ahí es que Mandela fue demasiado prominente como figura política porque fue el primer presidente de Sudáfrica, mientras que Macera nunca pasó de ocupar cargos parlamentarios. Claro. Macera está hablando del matemático uruguayo. Del matemático uruguayo, Exacto, que si bien también fue un destacado militante del Partido Comunista, claro. Cuando se eleva la propuesta se destaca lo científico, claro, y bueno, que, y no se hace que hincapié. también fue un gran matemático uruguayo. Exacto. Julio, ¿quién propone los nombres? ¿Cómo se eleva al comité que usted integra una propuesta de nombre para un asteroide? Bueno, normalmente el que lo descubre al asteroide es el que tiene la prerrogativa de proponer el nombre. Bien. Y tiene un plazo de 10 años para hacer alguna propuesta. Si en 10 años él no propuso algún nombre, entonces ese asteroide va a la bolsa de asteroides que no tienen nombre. Quiere decir que en ese momento, digamos, cualquiera, un colectivo, por ejemplo, se le ocurre hacer una propuesta a la Unión Astronómica Internacional de que quieran homenajear a fulano, mengano, con un asteroide. Entonces lo que se hace es sacar un asteroide de esa bolsa que no tiene nombre y ponerle nombre si es aceptado. Así pasó, para contar una historia reciente y nuestra, con el caso de Mario Benedetti, el escritor nuestro que un colectivo de docentes de secundaria del Liceo 58, que justamente se llama Mario Benedetti, propuso que en el centenario de su nacimiento a un asteroide se le pusiera el nombre Mario Benedetti. Bien. El libro está repleto de anécdotas y de historias. Ahora, en unos minutos, ¿cuáles le parecen más destacadas? ¿Cuál es la que cuenta, no sé, en una reunión familiar, por ejemplo? Bueno, ahí hay un balance, ¿no? Porque hay algunas historias que pueden ser divertidas en cierto sentido, otras... Claro. Y otras que pueden ser más emotivas, más trágicas, ¿no? Yo creo que como tema de discusión, digamos, el de los asteroides peronistas tiene bastantes puntas. Yo tengo que confesar, describe una época, claro, ¿no? Exactamente. Yo digo que me devoré el libro porque realmente se lee muy rápido y muy atrapante, pero ese capítulo es tal cual, porque describe una realidad, no solo algo que quedó en el cielo, sino cómo era la política o la sociedad argentina de los años 50, ¿no? De principios de los 50. Sí, tal cual, ¿no? Es realmente increíble, ¿no? Cuando llegó la orden de que todos los asteroides descubiertos tendrían que ser dedicados a Evita Perón, fue una cosa así, ¿no? Además, yo pensé que al principio, cuando no conocía bien la historia, pensé que había sido una idea del astrónomo, que los había descubierto. Después, viendo los detalles de toda la trama, vi que él quedó en el medio de esa discusión. Le ¿no? aplicaron la jerarquía, digamos, ¿no? Claro. Le aplicaron la jerarquía, efectivamente. Y después el gobierno de facto que derroca a Perón intenta que les borren los nombres a los asteroides. Ahí está, y ahí viene la historia que yo después me enteré que el director del centro en Estados Unidos que
recogía las propuestas y las analizaba, ¿no? En nombre de la Unión Astronómica Internacional, quedó sorprendido, ¿no? Nunca había pasado que se pidiera oficialmente que se retiraran nombres de asteroides. Y esa era la historia que contaban como algo sorprendente. Claro. Aparte ¿Cómo podía pasar eso, no? Se los conoce en la jerga, digamos, entre ustedes, se los llama los asteroides peronistas realmente. O sea, no es que el nombre solo que se le ocurrió a usted para el capítulo. Bueno, yo lo acuñé un poco, ¿no? O sea, porque la verdad que era un episodio que lo tenían un poco olvidado. No sé si es porque no querían recordarlo o por qué, ¿no? Claro. Ahora, pero digo, pocas historias, o sea, está escrita y un poco va el libro a eso, el ida y vuelta en la posguerra, la carrera espacial, la caída de los ídolos, ¿no? El caso de Von Braun, por ejemplo. Bueno, ese fue un caso que me tocó personalmente, uno de los primeros que tuvimos que tratar, y realmente fue una discusión bastante extensa, ¿no? El padre de, digamos, uno de los padres... El padre de la astronáutica, y había colegas en el comité que todavía pensaban que era una persona que se merecía tener el nombre de asteroide. Fue recién cuando aparecieron, se mostraron todos los documentos que se vio que no podía ser, ¿no? Su pasado durante... Su pasado lo condenaba. Claro, su trayectoria durante lo que fue el régimen nazi, ¿no? Sí. Está bien. Julio, por una cuestión de tiempo nos quedamos con unos cientos de miles de asteroides para otra charla. Estaría para varios volúmenes. Yo creo que sí. Pero le agradecemos muchísimo que se haya venido hasta esta noche, hasta aquí, hasta el estudio de TV Ciudad. La invitación la volvemos a dejar abierta para el martes que viene. Y en lo personal, digo, una vez más, la recomendación de que se hagan con el libro. Digo, se aprende mucho de lo que pasa en la Tierra mirando para arriba. Muy bien, bueno. Julio Ángel Fernández, muchas gracias. Bueno, a las órdenes, hasta pronto. Ya volvemos, seguimos con Sobre Ciencia luego de la pausa.